Renata, que, que creo que quedan evidenciados, ¿no? Por su postura anti-AMLO, anti-4T, anti-México, porque ¿quién podría desear que le vaya mal al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus 5 sentidos, como decía mi nana, que en paz descanse? Sí, totalmente. Bueno, primero agradecerle los hermosos comentarios a mi querido Jaime. Es un honor estar acá en la mesa otra vez con él y contigo, Vicente, por supuesto, como siempre. Pero yo coincido con mi querido Jaime en que creo que la manera en la que tenemos que leer a estos corresponsales, y yo agrego a, por ejemplo, a Jorge Ramos, que es un poco lo mismo, el mismo papel que toma él, o la misma postura que toma él, es muy similar a la de Dolia Esteves, donde ellos están haciendo propaganda para el Partido Demócrata y quizá para la parte más de centro derecha o más de derecha del Partido Demócrata. No, los y las compañeras que viven en Estados Unidos no me dejarán mentir que ya de por sí en Estados Unidos pues ambos partidos se sitúan más hacia la derecha que por ejemplo los partidos en América Latina, ¿no? Como sería aquí Morena. Es una falsa idea pensar que los demócratas representan la izquierda en Estados Unidos, ni siquiera, ¿no? Hay algunos demócratas, Bernie Sanders quizá, pero en realidad es que los demócratas ya de por sí están muy hacia la izquierda, digo, muy hacia la derecha, o por lo menos como este liberalismo muy individualista, muy neoliberal, y todavía estos, en específico, estos dos corresponsales, Dolia Esteves y repito, yo agrego a Jorge Ramos porque se comporta de manera muy similar, pues ellos defienden los intereses de esa ala más conservadora de los demócratas que hacen campañas sucias en contra de países latinoamericanos que no se han querido subordinar a la ideología gringa, es decir, Cuba, Venezuela, y han hecho reportajes realmente deshonestos en contra de estos países, ¿no? Creo que hay muchas críticas válidas que se le podría hacer a los gobiernos de todos los países, ¿no? Todos los países, todos los gobernantes de los países cometen errores. Sin embargo, estos periodistas o estos corresponsales pues tienen un doble estándar tremendo de denunciar algunas cosas, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que jamás en la vida han denunciado, por ejemplo, del mismo Estados Unidos, de los mismos demócratas, ¿no? Hablan de violaciones graves a derechos humanos en Venezuela, en Cuba y ahora que se meten con el presidente López Obrador, pero jamás los hemos visto denunciar las invasiones, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos a otros países del mundo. Jamás los vimos denunciar a la OEA cuando facilitó, habilitó y apoyó el golpe de Estado que tuvo Bolivia hace no mucho, unos cuantos meses apenas. Jamás los vimos reprocharle el papel del gobierno de Estados Unidos en estas intervenciones que han tenido, que han costado vidas, que han violado derechos humanos, que han tumbado gobiernos democrática y legítimamente electos, como era el de Evo Morales, y que ahora creen que pueden venir a decirle a un gobierno que también, como el de López Obrador, que también es legítimamente, legalmente constituido, qué puede y qué no puede hacer, cuando, como bien dice mi querido Jaime, tienen una terrible desconexión con la población mexicana. Y déjate con la población mexicana que vive acá, también con la población mexicana que vive allá. Si no fuera así, pues sería muy fácil ver cómo nuestros hermanos y héroes migrantes que viven en Estados Unidos mayoritariamente apoyan al presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué no se han dado a la tarea de entender esa aprobación? Porque aquí yo siempre digo, es muy curioso ver a la oposición, tanto aquí en México como la oposición que tenemos, como estos dos personajes, es muy, muy difícil entender cómo es que explican esta paradoja entre decir el gobierno de López Obrador es un total fracaso, como lo dicen,
pero al mismo tiempo tiene una aprobación del 70%. Entonces, ¿qué están diciendo implícitamente? ¿Que quienes apoyamos al presidente López Obrador somos tontos, no entendemos? ¿O cómo explican esa paradoja de decir este gobierno es un desastre, pero al mismo tiempo es un gobierno legítimo que tiene una aprobación, una de las aprobaciones más altas de todo el mundo? Y por supuesto de la historia de México. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a estos dos compañeros, pues a que se vinieran a México un rato o a que platicaran con los compañeros migrantes, cuál ha sido la experiencia de las familias, de los compañeros que están allá, cuáles son las experiencias de ellos, de las familias de ellos que viven acá en México, y ahí tener una opinión un poco más objetiva. Yo no digo que nadie somos objetivos, ¿no? Yo siempre vengo a este espacio a decir, yo apoyo al presidente López Obrador, y desde ahí ustedes leen mi análisis, ¿no? Sabiendo dónde yo me paro ideológicamente. Ellos también tienen su derecho a tener ideología y defender pues gobiernos, regímenes que ellos consideran que son positivos, pero lo que no es válido es hacerlo desde un lugar de una supuesta objetividad pero estar pues sí diciendo que cuestiones que ni siquiera corresponden con la opinión pública ni de México ni de los migrantes de Estados Unidos. Por cierto, se está desarrollando